Lucas capítulo 2, versículos 41 en adelante. Dice la palabra de Dios, desde el verso 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Jerusalén y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Acompáñame, vamos a leer todos juntos a una voz el último versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí tenemos al niño Jesús que ha nacido. Y ya de acuerdo a la ley, a los 12 años, se declaraba su responsabilidad como un hombre ante la ley. Entonces, básicamente tenía que ir 3 veces al año a Jerusalén, que estaba comparado con el resto de la tierra de Palestina por encima con respecto al nivel del mar. Por eso dice el texto bíblico en los Salmos que ellos, mientras peregrinaban, iban subiendo, cánticos graduales de las subidas. Y aquí en el texto tenemos la idea contraria. Dice que ellos descendieron a la ciudad de Nazaret, volviendo de Jerusalén. Tenemos al niño acá que creció. ¿Qué maravilla es esta? La gente se maravillaba de lo que Jesús, el niño, crecía. De todos los evangelios, los registros de la infancia de Jesús están colocados aquí en el evangelio de Lucas. Y aquí quiero entresacar el detalle más importante, pienso yo, en la altura del partido que estamos jugando nosotros como hijos de Dios con respecto al mundo y con respecto al tiempo que estamos viviendo. Cuando uno ve el mundo y cuando uno ve a la iglesia y ve a los miembros de la iglesia tomar determinadas decisiones, creo que el versículo 52 nos plantea el desafío de la Navidad. Jesús, el niño, fue puesto en un pesebre prestado, pero el niño creció, iba asumiendo responsabilidades legales, iba asumiendo responsabilidades filiales como hijo, estaba sujeto a la autoridad de su padre y de su madre. Posiblemente José haya muerto y él haya, en el paso del tiempo, se haya hecho cargo del trabajo en la carpintería. Pero la Biblia nos dice, en resumidas cuentas, en el versículo 52, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y creo que el desafío, hermanos, está aquí. El desafío de crecer. El desafío de crecer es el desafío que todos nosotros debemos tener por delante. No solamente en un tiempo de balance de la vida, como el que estamos
pasando ahora. Llegamos a diciembre, las empresas hacen sus balances, las familias hacen sus balances, qué es lo que hemos conseguido, qué no, qué metas de la vida que escribimos o que pensamos hemos obtenido o no. ¿Cómo están nuestros hijos con respecto a su relación con Dios? ¿Están mejor nuestros hijos? La solución a los problemas no está afuera, ni en las circunstancias. La solución está en el crecimiento, que es responsabilidad nuestra. Y tomo del versículo 52 que Jesús crecía. Esta palabra crecía en esta expresión figura solamente en esta parte del Nuevo Testamento. En ninguna otra página del Nuevo Testamento tenemos esta palabra en el idioma original. Tenemos otras palabras que también se traducen como crecer y las vamos a usar en unos breves minutos. Pero, hermanos amados, uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Mucha gente piensa que crece porque cambia de actividad o se llena de actividad o se llena de conocimiento y piensa que eso es crecer. La propuesta de Dios es que crezcamos nosotros como Jesús. ¿Qué es esto? Primero, el crecimiento no es opcional. Yo tengo una perra que tuvo 8 cachorritos, se le murió uno, ahora nos quedan 7. Bueno, hace una semana y media atrás, eran unas cosas así. Nacieron más chiquititas que parecían una rata un poquito más grande, un ratón vendría a ser, pero pasó la semana y los bichos crecen. Pero ¿qué pasa? El perro no es consciente de que está creciendo. Él se está nutriendo y el crecimiento viene. O sea, el crecimiento, hermanos amados, no es opcional. Pero sí, como cristianos, es una decisión intencional de imitar en el desafío de la Navidad a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. En el plano teológico, ¿qué implica esto? No puede crecer algo que no tiene vida. Una piedra usted la deja y el paso del tiempo va a hacer que permanezca igual, o si la piedra tiene una composición débil, se empiece a desintegrar en arenillas. Para nosotros tener un crecimiento espiritual, lo primero que tenemos que tener es vida espiritual. La Biblia nos dice, más a todos los que creyeron, a los que le recibieron, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora, cuando uno dice, enfrentándose a este texto, yo no puedo vencer esto, yo no puedo con esto, yo no puedo con esto, yo no puedo con esto, no tengo poder, no hay poder de Dios que pueda, no hay poder, no de Dios, no hay poder de ninguna forma, y yo no puedo, es porque tienes que revisar realmente si tienes vida espiritual. Porque la vida que Dios da, el derecho de Dios, es poder de Dios. La potestad de ser hechos hijos de Dios también se puede traducir como poder. Entonces, el que no podía vencer las luchas con los pecados que lo asfixiaron y lo hundieron antes de conocer a Cristo, ahora, conociéndolo a Él, sí se puede vencer la droga, sí se puede vencer las cosas que hunden, la envidia y toda la gama de pecados que se te imagine. Pero el poder para tener un crecimiento viene de Dios. Y es una cuestión de filiación de vida espiritual. ¿Qué vida es esa? ¿Por qué todo el que cree en Jesús tiene poder en sí mismo? Porque lo que crece es la vida de Dios en cada uno de nosotros. No es que yo crezco más ni vos creces más en el momento de que eres un hijo de Dios. Lo que crece es la vida de Dios que ha sido implantada en tu vida. Es decir, Dios se expande en tu vida. Y como Juan decía, es necesario que Él crezca y que yo venga menos. ¿Se entiende? Entonces, para tener un crecimiento debe haber una vida. Y esa vida es la vida implantada
de Dios, de Cristo en mí. Ahora, ¿por qué esa vida es poderosa? Esa vida tiene poder porque el Espíritu Santo inhabitar en mí, habitar en el corazón de todo aquel que cree, está implantando Dios la vida de aquel que nació, que es Jesús, que murió en una cruz, pero que resucitó. Es decir, la vida de Dios es posible porque en una cruz se pagaron nuestros pecados para siempre, hubo muerte, hubo separación, pero no venció la tumba, ni venció la condenación, ni venció el imperio de la muerte, ni venció Satanás, ni ninguna de sus huestes. Jesucristo es el Señor y es el bebé que ha sido anunciado, que nacía en Belén. Les damos buenas de gran gozo que os ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David, un niño que es Jesús. Él es, ¿se acuerdan? Es Cristo el Señor. Entonces, Él resucita y al resucitar y poner mi fe en que Él murió por mis pecados, que Él ocupó mi lugar en la cruz, pero que Él resucitó, ese poder es el que actúa en mí. Por eso la vida espiritual puede crecer. Entonces, cuando uno evalúa la vida y evalúa cómo la vida está creciendo, tiene que realmente confrontarse ante el resucitado y decir, si yo estoy estancado en mi vida, si yo no tengo crecimiento, yo debo replantear cuál es mi situación. El desafío entonces es crecer, es el aumento de Dios como vida. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto de crecer? Y con esto ya quiero ir cerrando el pensamiento. Después podemos tener tiempo para profundizar algunas áreas de crecimiento. Pero esto de crecer, esta palabrita que el Espíritu Santo inspiró a Lucas para ponerla aquí en Lucas capítulo 2, y Jesús crecía, es la idea de alguien que en el campo, al frente, está cubierto de matorrales por doquier. Tiene un machete en la mano y con el machete va cortando la maleza, va sacando la maleza de delante de sus pies, la va tirando a un costado, la va tirando atrás y se va abriendo camino mientras camina. ¿Entiende el concepto? El concepto es cortar maleza y abrir camino. Y esto comporta dos ideas en el crecimiento, hermanos. Si yo quiero ser como Jesús, debo aspirar a que el crecimiento de Dios sea una realidad en mi vida. Eso es obra de Dios. Pero la mía y la tuya, como responsabilidad, es primero cortar con cosas que están delante mío, que están impidiéndome el crecimiento, que están allí adelante y yo me doy cuenta que estoy chocando con eso, y yo debo remover esos obstáculos. Y no solamente remover esos obstáculos, sino de una buena vez dejar esas cosas atrás en mi vida. Esa es la idea de esta palabra original. Cortar con un machete, abrirse camino, cortando la maleza. Si yo tengo que hacer algo, remover el obstáculo y tirarlo atrás. Y en este tiempo de balance, esto comporta este pensamiento. El proceder espiritualmente implica progresar espiritualmente. Implica que yo voy a completar el propósito por el cual Dios me llamó. Y esta es la única forma de avanzar, y así avanzaba Jesús. Es un crecimiento espiritual porque lo hace Dios, pero es un crecimiento personal, porque yo debo tomar la determinación de decirle al Señor, Señor, yo quiero que tu poder sea una realidad en mi vida. Y es un poder integral, porque comporta todas las áreas de la vida. Fíjese cómo Jesús dice allí, en la Biblia, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Integra Jesús todas las áreas de su ser, y la direccionalidad de su crecimiento es hacia sí mismo.
Pero no solamente queda allí, cuando el crecimiento es integral, cuando la madurez está llevando a cumplir etapas y avanzar hacia el propósito de Dios, no solamente el crecimiento es hacia uno y el bienestar, sino también, dice el texto bíblico, es hacia los hombres y hacia Dios. Es tres direcciones: hacia mí, hacia los que me rodean y hacia Dios. Esa es la calidad del crecimiento que Dios nos plantea en esta actitud de avance que debe inspirarnos a seguir adelante. Y con este texto, entre muchísimos otros que después en otro momento podemos seguir, quiero terminar. Y ese, si bien no utiliza la misma palabra exactamente en el idioma original, se entiende la idea cuando Pablo utiliza esta expresión en Filipenses capítulo 3, versículo 15. Desde el 12 dice: yo no es que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello para lo cual también fui tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es el desafío de la Navidad. Alguien que nace, pero alguien que crece. Y el Señor Jesús de esta forma nos plantea a nosotros el desafío de dejar etapas de niñez espiritual y de avanzar hacia la madurez espiritual. De dejar de tener actitudes de niños, decisiones de niños, y empezar a movernos en otro nivel espiritual. Y yo oro para que realmente todos nosotros tengamos esta decisión en nuestras vidas, que podamos crecer hacia cada uno de nosotros, porque nos vamos a sentir bien, que podamos crecer en la relación con los demás, pero también que podamos crecer sobre todas las cosas en nuestra relación con el Señor. Ese Dios vino al mundo y creció, porque Él nació para morir y murió en una cruz. Y si bien el pesebre fue un pesebre prestado, la cruz fue suya por amor. Dice la expresión de Juan capítulo 19. Y Él, tomando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Y allí crucificaron a Jesús. Hermanos, que al pensar en esta noche, en este niño que crecía, nuestras vidas sean desafiadas a dejar cosas atrás. A dejar cosas atrás. Y a crecer en las cosas de Dios. Y a que ese crecimiento pueda llevarnos a la madurez espiritual, pero sobre todas las cosas al propósito por el cual Dios te salvó, Dios te tomó en Cristo Jesús. Para eso Él creció. Él creció para cumplir un propósito. El propósito era venir a rescatarnos, pero su rescate no era solamente con sus milagros ni los asombros que Él provocaba a su alrededor, sino el rescate a través de la cruz. Para eso Él vino. Él vino con esa misión, a buscar, salvar lo que se había perdido. Y en esa vergonzosa cruz, ese niño que nació y crecía y asombraba, fue clavado. Pero Él ha vencido. Y hoy estamos recordando a alguien que, así como vino la primera vez, también va a volver. Te desafío a que pienses en alguna área de tu vida donde digas: ya estoy cansado de estar con esto dando vuelta. Y quiero crecer en esta área de mi vida. Y quiero dejar estas cosas atrás. Y quiero remover estos obstáculos que están adelante mío, que me están impidiendo el avance y la madurez, removerlos, quitarlos. Y de una buena vez soltarlos atrás, para nunca más volver por ese camino. Que al recordar al Señor ahora a través de estos símbolos, podamos hacerlo con este deseo: Señor,
Así como vos creciste para venir a salvarme, para morir en esa cruz, yo quiero seguir adelante y madurar para el propósito por el cual me salvaste. Amén.